Diagramas de estado. Índice de contenidos. Haremos una introducción de qué son los diagramas de estado. Luego pasaremos su simbología y algunos ejemplos. ¿Qué es un diagrama de estado? Un diagrama de estado, también llamado máquina de estados, es cualquier dispositivo que almacena el estado de un objeto en un momento dado y que puede cambiar de estado o causar otras acciones según la entrada que reciba. Cuando hablamos de estados, nos referimos a las diferentes combinaciones de información que un objeto puede mantener y no a la forma en que el objeto se comporta. Una máquina podría ser, por ejemplo, un dispensador de snacks, una lavadora o un cajero automático. Para el caso de una lavadora, ejemplos de estados podrían ser lavando, enjuagando o centrifugando. Para comprender los diferentes estados de un objeto, visualizar todos los estados posibles y mostrar cómo un objeto pasa de un estado a otro, ocuparemos el diagrama de estados UML. Entonces, los diagramas de estado modelan el cambio de estado de objetos y los eventos que causan estos cambios de estado. Comencemos por lo fundamental. Lo que aparece en pantalla es una muestra de estados, eventos y transiciones. Las transiciones, que son las flechas que van de un objeto a otro en ambos sentidos, representan cómo cambian los estados. Un evento vendría siendo la instancia que activa una transición y se etiquetan arriba de las flechas de transición. En este ejemplo existen dos estados, uno donde la máquina tiene una tarjeta dentro y otro estado donde no tiene la tarjeta. Ahora, los eventos que ocurren, como ingresar tarjeta o retirar tarjeta, van a detonar los cambios de estado del objeto. Un estado compuesto es aquel que se ha descompuesto en uno o más subestados directos, formando estos últimos parte de su estructura interna. Los subestados realmente son estados, pero los llamamos así para diferenciarlos del estado que los contiene. Los distintos tipos de subestados son un estado simple, un estado que no contiene estructura. Estado ortogonal es un estado que se divide a su vez en dos o más regiones, diferenciadas entre sí por líneas discontinuas. Solo uno de los subestados directos se encuentra activo concurrentemente, cuando el estado compuesto está activado. El estado no ortogonal, un estado que se divide a su vez en dos o más subestados. Solo uno de los subestados se encuentra activo en cada momento, cuando el estado compuesto está activo, y todos ellos heredan las transiciones del estado externo. Un estado inicial es un pseudoestado que indica el estado inicial cuando es invocado el estado que lo engloba. Estado final, un estado especial que indica la finalización de la actividad del estado que lo engloba. Representa la destrucción de todos los objetos pertenecientes a ese estado. Finalizador, un estado especial cuya activación finaliza la ejecución de objeto al que pertenece la máquina de estados. Conjunción, un pseudoestado que encadena segmentos de transición de una transición de ejecución hasta la finalización. Elección, un pseudoestado que realiza una bifurcación dinámica dentro de una transición de ejecución hasta su finalización. El estado de historia es un pseudoestado que al activarse restaura el estado que se encontraba previamente activo dentro de un estado compuesto. Estado de referencia a submáquina. Un estado que referencia a la definición de una máquina de estados, que conceptualmente reemplaza la submáquina de estados. Un punto de entrada.
un pseudoestado externo dentro de la máquina de estado, que identifica un estado interno como destino. El punto de salida es un pseudoestado externo dentro de la máquina de estados, que identifica un estado interno como origen. Si queremos documentar el comportamiento que ocurre mientras estamos en un estado determinado, ocupamos el elemento estado-acción. En este caso, este elemento permite describir exactamente lo que sucede mientras el sistema se encuentra en el estado verificando, y es un comportamiento del tipo do, que veremos con mayor detalle más adelante. A menudo los estados y transiciones son representados en un formato tipo tabla. Por ejemplo, volviendo al caso del cajero automático del principio, tendremos en la primera celda estado evento. A la derecha se listarán los eventos y por debajo los distintos estados. De manera que si se lee de izquierda a derecha tenemos objeto parte de un estado no tiene tarjeta. Luego, tras el evento tarjeta ingresada, el objeto cambia a un nuevo estado. Tiene tarjeta. Vamos con el primer ejemplo, el de un cajero automático. En este ejemplo nos podemos dar cuenta que las flechas de transición pueden llegar a ser más complejas y las descripciones que aplican sobre ellas más extensas. También nos damos cuenta de un estado que vuelve a llamarse a sí mismo. La acción se llama petición y la condición booleana para que vuelva a llamarse a sí mismo es que el monto solicitado sea mayor a los fondos de la tarjeta. Por ejemplo, estoy pidiendo 10.000 y en mi tarjeta tengo 5.000. Pasemos a este evento y vamos descomponiendo por partes y viendo a qué corresponde cada una de ellas. La acción se llama petición, que es el evento que va a detonar el cambio desde este estado al siguiente. Guardia se le denomina a la condición booleana que permita que el cambio pueda ocurrir o no ocurra, y es que la petición sea menor o igual a los fondos. Y el comportamiento transitorio es lo que va a suceder si es que la guardia llega a ser verdadero y este estado pasa al siguiente. Por ejemplo, si estoy pidiendo efectivo y mi petición es menor o igual a los fondos, entonces se va a pasar la cifra que yo estoy pidiendo al sistema. Vamos con el segundo ejemplo. En este ejemplo la condición booleana va al principio y en este caso se llama validar tarjeta, y lo que viene a la derecha es lo que va a ocurrir si es que esta validación no llega a ser correcta. Por ejemplo, estoy validando la tarjeta. Si es falso, vuelvo a pedir la tarjeta. En el caso del PIN es lo mismo. Valido el PIN y si la contraseña no corresponde, vuelvo a pedirlo. Y nos damos cuenta que en estos dos estados abajo está escrito do. Do es el equivalente al ciclo do while en programación Java, que es mientras no se cumple una condición, yo vuelvo a repetir el ciclo, y así sucesivamente. En el tercer ejemplo tenemos una lavadora automática. La lavadora automática tiene un proceso principal, un estado principal, que se llama máquina andando. Este estado, máquina andando, tiene tres subestados: lavando, enjuagando y centrifugando. Lo que permite pasar de un estado al siguiente es un tiempo de operación. En este caso son 20 minutos, pero es lo que se configura cuando uno está empezando a ingresar los datos en una lavadora. También nos damos cuenta de que en esta parte está representado lo que va a ocurrir en caso de que la máquina deje de operar por alguna razón. Supongamos que ocurre un corte eléctrico. La máquina pasa del estado andando a apagada, pero si vuelve la alimentación, la máquina no vuelve a cero, sino que vuelve a un punto H. Y el punto H no es nada más que afirmar que la máquina va a volver justo en el minuto donde se detuvo la operación. Pensemos cuando uno le pone hibernar a un computador y luego mueve el mouse y